Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. El día de hoy nos ha tocado exponer a mi grupo y a mí el trabajo humano. Quien les habla es la alumna Adamari Caballero Asman. A mí me tocó los aspectos bíblicos. La tarea de cultivar y custodiar la tierra. En el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el creador omnipotente que plasma al hombre a su imagen y lo invita a trabajar en la tierra y custodiar el jardín del Edén, donde se le ha confiado, ¿no? Esta fue la primera pareja humana, la cual le dieron la tarea de someter a la tierra y dominar todo ser viviente. El trabajo pertenece a la condición originaria del hombre y precede a su caída. No es por ello ni un castigo ni una maldición, la cual se convierte en fatiga y pena a causa del pecado de Adán y Eva, el cual nos quiere decir de que Adán y Eva fueron confiados en el huerto, la cual, por decir, ellos violaron las reglas y no obedecieron lo que Dios les dijo. Entonces, ellos hicieron un mundo avaro, un suelo ingrato, entonces ellos fueron expulsados ya que, digamos, traicionaron a Dios porque Dios les dijo que no coman del fruto de la ciencia del bien y el mal, ¿no? El trabajo de ser honrado es porque es fuente de riqueza, o al menos en condiciones para una vida decorosa y en general un instrumento eficaz contra la pobreza. También tenemos Jesús, hombre de trabajo. En su predicación, Jesús muchas veces nos enseña a apreciar el trabajo. Él mismo se hizo semejante a nosotros, el cual dedicó la mayor parte de su vida o de sus años en el trabajo terrenal junto a nosotros. Jesús alaba al siervo, al siervo que es cumplido, al siervo fiel, y rechaza al siervo perezoso, ya que el siervo fiel es prudente y cumple con las tareas que se le han confiado. En su predicación, Jesús nos enseña a los hombres a no dejarse dominar por el trabajo, ya que deben ante todo preocuparse por su alma también, por alimentarla, ¿no? No solamente de trabajar y bueno, y de vivir bien. También tenemos el deber de trabajar. Mediante el trabajo, el hombre gobierna el mundo colaborando con Dios. Junto a él, el Señor realiza buenas obras, para sí él mismo y para los demás. El ocio perjudica el ser del hombre, mientras que la actividad es más provechosa para su cuerpo y para su espíritu. Quiere decir que debemos alimentar nuestra alma, no solamente el cuerpo, ¿no? También tenemos el valor profético del Rerum Novarum. Durante siglos, el mensaje de la Iglesia básicamente se dirigía a una sociedad agrícola, caracterizada por ritmos regulares y cíclicos. Como un punto focal de la pastoral de la Iglesia, se situaba cada vez más urgentemente la cuestión obrera. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema de la explotación de los trabajadores siempre estaba pendiente de la Iglesia, ¿no? Eso nos dice que a partir de la Rerum Novarum, la Iglesia no ha dejado de considerar los problemas de trabajo como parte de una cuestión social que se ha adquirido. Progresivamente en dimensiones mundiales, el efecto del trabajo es una clave esencial para que condicione el desarrollo no solamente económico, sino también cultural, moral de las personas, de la familia, de la sociedad y de todo género humano. Muchas gracias. Le paso a mi siguiente compañera. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Soy Margie Cruzado, siguiendo con la exposición La dignidad humana.
Primer punto, tenemos la dimensión subjetiva y objetiva del trabajo. El trabajo humano tiene doble dimensión, ¿no? El trabajo en sentido subjetivo es el actuar del hombre en cuanto a ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones que pertenecen al proceso del trabajo, ¿no? Y que correspondan a su vocación personal. Y el trabajo en sentido objetivo constituye al aspecto contingente de la actitud humana, ¿no? Que varía incesantemente en sus modalidades de mutuación, que es el cambio de las condiciones técnicas, culturales, sociales y políticas. También el trabajo es también una obligación, ¿no? Es decir, un deber. El trabajo se perfila como una obligación moral con respecto al prójimo, ¿no? Que es, en primer lugar, la familia, ¿no? Pero también a la sociedad a la que pertenece. Dice que somos, herederos del trabajo desde generaciones hasta el día de hoy. Las relaciones entre trabajo y capital, entre el trabajo y capital debe existir, dice, complementariedad, ¿no? Complementariedad. La Iglesia afirmaba que ambos eran en sí mismos legítimos. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital, ¿no? La relación entre trabajo y capital presenta a menudo los rasgos del conflicto que adquiere caracteres nuevos con los cambios en el contexto social y económico. Por eso se dice que en el mundo del trabajo, en efecto, está descubriendo cada vez más, ¿no? Que el valor del capital humano reside en los conocimientos de los trabajadores, en su disponibilidad a establecer relaciones, en la creatividad, en el carácter emprendedor de sí mismos, en la capacidad de afrontar conscientemente lo nuevo, ¿no? De trabajar juntos y saber perseguir objetivos nuevos, diré objetivos comunes, ¿no? Tenemos trabajo, título de participación. La relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, ¿no? Y en su gestión y frutos. Debe preocuparse, dice, que toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse al mismo tiempo comunitario. Tenemos la relación entre trabajo y propiedad privada. Aquí, el derecho a la propiedad privada está subordinado al principio del destino universal de los bienes y no debe constituir al motivo de impedimento al trabajar, ¿no? Al trabajo ni al desarrollo de otros. La propiedad privada y pública, así como los diversos mecanismos del sistema económico, deben estar predispuestos para garantizar una economía al servicio del hombre. Y por último punto tenemos el descanso festivo, ¿no? El descanso festivo es un derecho, ¿no? El día séptimo Dios descansó de toda la tarea, ¿no? Que había hecho. Entonces, ese día los hombres deben de gozar del descanso, ¿no? Y tener tiempo libre para poder atender a sus familias, tanto familiar como cultural, social y religiosa. Por eso ese día se dice que el domingo es un día que se debe santificar, ¿no? Mediante una caridad efectiva. Le doy pase a mi compañera.
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Vamos a ver el derecho al trabajo. Tenemos el trabajo es necesario. El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre. Es bien útil y digno de él. La Iglesia enseña el valor del trabajo no solo por lo personal, sino también porque es un carácter necesario. Se dice que es necesario para formar y mantener a una familia y debe estar disponible para todos aquellos que son capaces de disponer para trabajar. Tenemos también la función del Estado y de la sociedad civil en la promoción del derecho al trabajo. Aquí reclaman una responsabilidad al Estado para que favorezcan oportunidades de trabajo, pero el deber del Estado no consiste directamente en asegurar el derecho al trabajo de todos los ciudadanos. Hay que ser conscientes de que el trabajo humano es un derecho del que depende directamente de la justicia social y de la paz civil. Luego tenemos la familia y el derecho al trabajo. Es un derecho natural y una vocación también del hombre. El trabajo asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos. Las mujeres y el derecho al trabajo. Las mujeres también tienen un ámbito laboral, tienen el derecho a poder trabajar, pero en algunas ocasiones son discriminadas, ofendidas y también explotadas por ser mujer en un trabajo. Pero se recomienda que se debe tener en cuenta los derechos de la mujer, como tener una retribución y tener seguro. En el trabajo infantil, y de menores constituye un tipo de violencia menos visible o menos terrible. Esto se da a los menores de edad por una necesidad económica que tienen en sus familias y por eso ellos suelen salir a trabajar. En ciertos países se dan mucho estos casos, pero la doctrina social denuncia el aumento de la explotación laboral de los menores, ya que es una grave violencia de la dignidad humana. La inmigración y el trabajo. En el mundo actual, muchos suelen ir a otros países para ganar un poco más, tener una mejor vida, pero los países que reciben a los inmigrantes deben tener sus papeles legales. ¿Para qué? Para que cuidadosamente ellos difundan, puedan defender sus derechos de trabajador, ya que algunas empresas, por venir de otros países, son tentados a explotar a esos trabajadores extranjeros. Tenemos el mundo agrícola y el derecho al trabajo. Este trabajo de agrícola se merece una especial atención, ya que es debido a una función social, cultural y económica que desempeñan en los sistemas económicos de muchos países, y es muy importante. Ahora veremos los derechos de los trabajadores. Tenemos ahí la dignidad de los trabajadores y respeto de sus derechos. Esto se basa naturalmente de las personas humanas en su dignidad trascendente. El derecho de una justa remuneración, el derecho a un descanso, el derecho del ambiente de trabajo, el derecho de subsistencia adecuada, el derecho a una pensión, así como se da a las personas mayores de edad para alguna enfermedad o un accidente. El derecho a previsiones sociales vinculadas a la maternidad.
Luego tenemos el derecho a la justa remuneración y distribución a la renta. Este es muy importante para practicar la justicia en las relaciones laborales. El salario es el instrumento que permite al hombre trabajar, acceder a sus bienes de la tierra o en algo que necesite. El simple acuerdo es entre el trabajador y el patrón acerca de la remuneración. Por último, vamos a ver el derecho de huelga. La huelga constituye un recurso inevitable. Ellos realizan esta huelga para obtener un beneficio proporcionado. Ellos reciben un rechazo colectivo y concertado. Por eso ellos quieren obtener mejores condiciones de trabajo y en situaciones sociales. Por eso se realiza esta huelga para mejor beneficio de ellos. Gracias. Voy a dar paso a mi compañera. Muy buenos días. Voy a hablarle, mi nombre es Ashley y les voy a hablar sobre la solidaridad entre los trabajadores. Vamos a hablar sobre esta solidaridad que muchas veces se ha visto muy denigrada en los últimos tiempos. Pero ¿qué nos dice este convenio? Nos habla específicamente sobre la importancia de los sindicatos. El magisterio reconoce la función fundamental desarrollada por los sindicatos de trabajadores, cuya razón de ser consistentes en lo que quieren realmente lograr es formar asociaciones o uniones para defender los intereses vitales de los hombres empleados en diversas profesiones. Los sindicatos se han desarrollado sobre la base de lucha de los trabajadores, el defender lo que realmente ellos se merecen. Cuando nos referimos a las nuevas formas de solidaridad, hablamos en un contexto socioeconómico actual, caracterizado por el proceso de globalización económico, financiero, que cada vez más rápido requiere la renovación de nuevos sindicatos. En la actualidad, los sindicatos están llamados a actuar en formas nuevas, ampliando su radio de acción de solidaridad de modo que sean tutelados, además de las categorías laborales tradicionales. Bueno, eso es todo de nuestra exposición. Esperemos hayan podido comprender con nosotros el tema del trabajo humano. Nos hemos mucho referido y ayudado del convenio. Esperemos que para todos nuestros compañeros haya sido un tema de su agrado y hayan logrado interiorizar este tema tan bonito del trabajo humano para así nosotros poder ponerlo en práctica. Muchas gracias.